y se llama Dios de oportunidad. Amén. Vámonos a ir al libro de Lamentaciones, capítulo 3, y yo voy a leer del versículo 22 al 23 y leo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Todos hemos fallado. En algún momento de nuestras vidas hemos fallado como personas, hemos fallado como madres, como padres, hemos fallado como hijos, hemos fallado como hermanos, hemos fallado en el ministerio. Desafortunadamente, hoy en día hay muchas iglesias que están fallando por la misma falta de conocimiento y estamos dañando ciertamente muchas personas también. Pero reconocemos aquí en Lamentaciones que Dios es un Dios de misericordia, que Dios nos da sus misericordias nuevas cada mañana. Amén. Y la Biblia nos revela que Dios nos revela un Dios que no cancela, sino que restaura. Lo que quiere decir que no importa lo que tú fallas, Él no te cancela, Él no te elimina, Él no te quita. Él es un Dios de misericordia. Él espera que aunque tú falles, reconozcas que fallaste y vuelvas a Él. Amén. Dios es fiel. Él es un Dios de nuevas oportunidades para arrepentirnos, obedecer, crecer y cumplir nuestro propósito. El punto número 1, Dios da una nueva oportunidad cada día, que fue el pasaje que acabamos de leer. Jeremías reconoce que Dios es un Dios de misericordia, porque este es un libro que escribió Jeremías. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada día que tú te despiertas, una nueva puerta se abre. Cada día que tú te despiertas, una nueva oportunidad de gracia, no porque lo merecemos, sino porque Él es Dios y a Él le place darnos esa misericordia diaria. Gloria a Dios. No vivimos por suerte. Hay muchos que piensan que es suerte. No es suerte, sino que la fidelidad de Dios nos alcanza donde quiera que estamos. Una de las cosas que nosotros como seres humanos, y esto es a nivel mundial, dudamos de quiénes somos nosotros. Dudamos de nuestra identidad. El enemigo está robando nuestra identidad como hijos. El enemigo comienza a dañarnos desde el vientre de nuestras madres, cuando crecemos, cuando comenzamos a crecer en lugares disfuncionales, en familias disfuncionales, seas en una madre o seas en un padre. Comienza el enemigo a fragmentar nuestras almas, pero quebrantando nuestra identidad. Desde el principio, pero lo vemos más con Jesús. Cuando Jesús es bautizado y el Espíritu lo lleva al desierto, lo primero que hizo Satanás fue traer dudas. Si eres hijo de Dios. Amén. Si eres hijo de Dios, por favor. Si hay alguien que tenía su identidad clara, era Jesucristo. Jesucristo no necesitaba pedirle a alguien por afirmación o confirmación de quién Él era. Él sabía quién Él era. ¿Qué está haciendo el enemigo? Trayendo duda de quiénes somos. Por eso tenemos una juventud hoy en día particularmente que no sabe quiénes son. Yo tengo hijos adolescentes y estoy en esa lucha de que mis hijos se entiendan quiénes son ellos. No solamente que son hijos de Marjorie Scott y de su papá Scott, sino que hay un Padre Celestial que los escogió desde mi vientre. O sea, ya ellos estaban planeados desde antes de que su papá y yo los formáramos, desde que antes de que su papá y yo los planeáramos, perdón. Ya ellos eran, ya ellos estaban establecidos, ya ellos tenían un propósito. Y el propósito no es un propósito secular, el propósito siempre va a ser un propósito celestial, siempre va a ser un propósito ministerial. Ese es el principal propósito, porque vinimos a la tierra con un propósito. Entonces, ¿qué está haciendo el enemigo? Tergiversar quiénes somos. El primer pecado
en el Edén, perdón, cuando la serpiente se le acerca a Eva, fue sembrar duda. Así que Dios te dijo que sí. ¿Serías como Dios? Él sembró duda. Él trajo duda porque entonces Eva comenzó a dudar quién era ella. Eva tenía el derecho absolutamente a todo porque Dios no negó nada. Tuvo límites, tuvo restricciones, que lo que hizo la serpiente fue traer la duda de quién ella era. Porque si ella va donde Dios y quizás le pide permiso, quién sabe si Dios se lo da. Pero ella dudó de quién era ella en Dios. Y eso es lo que está haciendo el enemigo hoy en día. Está comenzando a tergiversar, comenzando a dañar la mente de los jóvenes. Por eso estamos viendo hoy en día jóvenes, y no sé en República Dominicana, pero en las Islas Caimán se ha desatado un espíritu de suicidio tremendo. Desde hace más de un año para acá, hemos estado viendo los intentos de suicidio se han aumentado. Aquí hay diferentes, identidades de salud mental trabajando con los jóvenes. Es impresionante. Ya parece como una moda. Es una moda las jovencitas comenzar a cortarse. Hay falta de amor, pero sobre todo hay falta de identidad, de quiénes somos en Cristo. Amén. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Termino y cierro con este punto, que necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Necesitamos saber que somos hijos. Antes de ser ministros, antes de ser pastores, antes de ser evangelistas, antes de ser servidores, antes de servir a Cristo, antes de ser miembros de una iglesia. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y su palabra dice que aunque padre o madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. El enemigo sigue sembrando la duda de quiénes somos. Y cuando fallamos, comienza entonces el espíritu de culpa a ministrar nuestras almas. O lo hiciste mal. Mira que tú eres. No sirves para nada. Gloria a Dios. ¿Está bien? Creo que veo algo ahí de conexión. Vi algo en el chat de conexión. Perfecto. Sí. Ok. Gloria a Dios. Necesitamos saber quiénes somos en Cristo. Una vez que nosotros reconocemos que somos hijos de Dios, que tenemos derecho legal, gubernamental, en la corte celestial, tenemos un Padre justo, tenemos un Padre que nos ama, tenemos un Padre que nos quiere, tenemos un Padre que quiere ver lo mejor para nosotros, tenemos un Padre que nos quiere ver bien. Eso es lo que necesitamos tener claro primeramente, porque yo tengo una madre hermosa, las que la conocen. Yo tengo una madre y si yo fallo, yo sé que yo puedo ir donde mi madre. Quizás me enoje o quizás ella se enoje, porque somos humanos. Pero yo sé quién es mi madre. Yo sé que si yo voy donde mi madre, yo cometí un error, se me pasa el enojo y yo voy donde mi madre. Yo sé que mi madre me va a recibir. Yo sé que mi madre me va a escuchar. Yo sé que mi madre va a estar allí para mí. ¿Por qué entonces dudamos de nuestro Padre Celestial? ¿Por qué entonces dudamos de que nuestro Padre va a estar allí cuando nosotros fallamos? Pero el enemigo coloca esa duda. El enemigo coloca eso en nuestra mente. Fallaste, lo hiciste mal, no lo vas a poder recuperar, no vas a poder volver, no lo vas a poder volver a hacer. Ya lo perdiste. Mentira del diablo. Dios puede restaurar todo. Y cuando te digo todo, es todo. He visto matrimonios ser restaurados, he visto relaciones ser restauradas, he visto ministerios ser restaurados. Yo soy un producto de esto, yo me fui y regresé. Dios me dijo, no es allá que yo te quiero, no es fuera, es adentro. Dios lo puede hacer porque Dios es Dios, Dios es soberano. Lo único con lo que Dios no se mete es con nuestro albedrío.
Eso es lo único con lo que Dios no se mete. Pero una vez que nosotros decidimos cambiar, una vez que nosotros decidimos hacer ese giro de 180 grados, entonces Dios actúa. Dios es fiel. ¿Cuántos están recibiendo? Espero que estén recibiendo algo de parte de Dios. Dios dio oportunidades a los que fallaron. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es quiénes somos en Cristo, para poder reconocer que Él nos da oportunidades. Una vez que nosotros reconocemos quiénes somos en el que somos hijos, sobre toda cosa, tu Padre va a estar allí para ti. Tu Padre siempre va a tener oportunidades para ti. Dios es fiel. Dios dio oportunidades a los que fallaron. Por ejemplo, Pedro. Pedro lo negó 3 veces, ¿verdad que sí? Y me voy a ir al libro de Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Bendito sea el nombre del Señor. Juan, capítulo 21, versículo 15 al 17. Santo es tu nombre, Señor. Que tengo algo aquí. Bendito, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Aquí estoy. Juan 21, 15, 17 dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo, le dijo. Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Escucha bien. Gracias, Espíritu Santo. Pedro negó a Dios 3 veces. Y Jesús le pregunta 3 veces si lo ama. Pedro se entristece porque le preguntó 3 veces. Yo te pregunto, ¿no se entristeció Dios? ¿No se entristeció Jesús que lo negara 3 veces? Jesús le tenía que preguntar las mismas 3 veces para asegurarse que el ministerio de Pedro, después de esto, creciera. Después de esto no iba a haber duda, no lo iba a poder volver a negar más. Después de esto, él iba a ser una persona diferente. Después de esto, él iba verdaderamente a tomar su ministerio. Falló, sí, y lo negó y 3 veces. No fue una, no fueron 2, fueron 3 veces. Pero aunque lo negó, Dios lo aceptó, Dios lo tomó, Dios lo restauró, Dios lo liberó y Dios lo usó. Y no solamente lo usó en cosas pequeñas, lo usó en un ministerio poderoso, donde su misma sombra, él no tenía que tocar a nadie. Su sombra, dice la palabra de Dios, que cuando él pasaba, la sombra de Pedro sanaba a todos los que estaban alrededor, que estaban enfermos, paralíticos, recibían un milagro creativo. No sé lo que tú hayas hecho, pero Dios es un Dios de oportunidades. Y vemos a hombres de la Biblia, hombres y mujeres, que le fallaron al Señor, pero que Dios los restauró. Gloria a Dios. El hijo pródigo se fue. El hijo pródigo malgastó todo lo que tenía. El hijo pródigo pidió. Es más, él no tenía derecho a la herencia porque el padre no se había muerto todavía. ¿Cuántos de nosotros no queremos que Dios nos dé y nos dé y nos dé y nos dé? El padre todavía no se había muerto. Y no era el tiempo de él recibir la herencia. Porque cuando recibes lo que no estás dispuesto a mantener,
porque no estás enraizado en Cristo, vas a malgastar como el hijo pródigo. Cuando no tenemos una base, un fundamento en Cristo, no estamos listos para una herencia celestial. No estamos listos para un ministerio. No estamos listos para lanzarnos. Necesitamos tener una base sólida en la roca que es Cristo. El hijo pródigo pidió su herencia y se fue y malgastó. Sin embargo, tuvo que suceder algo. Él tuvo que reconocer que él había pecado. Él tuvo que reconocer que lo que había hecho no estaba bien delante de los ojos ni de Dios ni de su padre. Él tuvo que reconocer que en la casa de su padre estaba mucho mejor. Él tuvo que reconocer que tenía que ir a un chiquero de cerdos, que tuvo que ver y dijo, aún los jornaleros de mi padre comen mejor que esto. ¿Qué hago yo aquí? A veces necesitamos llegar a ese chiquero. A veces necesitamos llegar al fondo. A veces necesitamos tocar fondo. A veces necesitamos llegar al lugar, ese mismo lugar de tu proceso. En ese mismo lugar, cuando llegas al fondo, pero solamente cuando reconoces que fallaste. Cuando reconocemos que fue nuestra propia voluntad, escucha, la que nos llevó al chiquero, las que nos llevó a comer polvo, que fue nuestra decisión, la que nos llevó a ese lugar. Aún allí Dios te encuentra. Aún allí Dios se manifiesta. Cuando el hijo pródigo reconoció que lo que había hecho estaba mal y se acordó de su padre. Él se acordó que su padre siempre lo amó. Él se acordó que su padre estaba allí. Él se acordó que no fue el padre el que lo echó, que fue él el que tomó la decisión de irse. Y no solamente irse, se llevó todo, lo que todavía no era el tiempo para él tenerlo. Tu padre siempre va a estar allí. Tú sabes dónde está. Tú sabes dónde lo puedes encontrar. Tú sabes que él está allí con los brazos abiertos. Con los brazos abiertos. Gloria a Dios. Jonás. Ay, Padre. Jonás huyó de su llamado, pero Dios le habló una segunda vez. Dios le habló una segunda vez. Bendito y alabado sea el Señor. Jonás, voy a leer capítulo 3, versículo 1. Y dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te daré. Leí hasta el segundo. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, por segunda vez. En inglés se usa mucho la expresión second chances, ¿verdad? La segunda oportunidad. Pero Dios no es solamente un Dios de segunda oportunidad. Dios es un Dios de tercera, de cuarta, de quinta, de sexta. Por lo que Dios está buscando es un corazón delante de su presencia. No importa cuántas veces le fallemos al Señor. No importa cuántas veces nosotros no hagamos lo que debemos hacer. Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Gloria a Dios. Tercero, aprovecha la oportunidad mientras está abierta. Isaías 55, 6. Gracias, Señor. Isaías 55, 6 dice, perdón. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Aunque Dios es un Dios de muchas oportunidades, muchas personas piensan que pueden hacer absolutamente todo y que Dios va a estar allí. Eso es diferente. Una cosa es fallarle al Señor, no porque tú lo haces a propósito, aunque lo hagas a propósito, pero que el Espíritu Santo te redarguya. Y otra cosa es vivir creyendo que Dios siempre va a estar ahí.
Porque volvemos al ejemplo de mi madre. Yo sé que mi madre va a estar ahí. Yo sé que si algo pasa y yo necesito donde mi madre, ella va a estar ahí. Pero mi madre tampoco va a ser eterna. Va a llegar un momento, desafortunadamente, donde mi madre no va a estar. Va a llegar un momento donde desafortunadamente, aunque en un tiempo estaba, va a llegar un momento donde no va a estar. Y si Isaías nos dice, buscad a Jehová mientras puede ser allá, me da a entender que va a llegar un momento donde no lo vamos a poder encontrar. Va a llegar un momento va a llegar, un momento va a llegar donde no lo vamos a poder encontrar. Gloria a Dios. Las oportunidades no siempre están disponibles para siempre. No solamente con Dios, hay oportunidades que dejamos pasar y que no vuelven atrás. Pero gloria a Dios que Él es un Dios de oportunidades. Santo eres, Señor. Dios es paciente, pero no debemos posponer nuestra obediencia. ¿Qué te está pidiendo Dios que hagas hoy? ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que hagas? ¿Qué te ha estado pidiendo Dios que hagas? No lo retrases. No lo retrases. Gloria a Dios. Anoche estaba leyendo la palabra y este pasaje no era parte de esto, pero recibí algo de parte del Señor y quiero leer. No sé por qué, pero nunca había leído esta historia y la voy a leer. Está en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo del 7 al 10. Gracias, Señor. Perdón. Y dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, escucha, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo estaba predicando con ganas y se le fue el tiempo. Eso no le ocurre a todos los pastores. Se siempre escucha, ya casi termino, y cuando dicen ya casi termino, porque todavía falta. Ya voy cerrando y todavía falta. Y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Éutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso, escucha, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Me llamó la atención esta historia. Yo decía, bueno, Señor, yo tengo un tema de las oportunidades, pero voy para allá. Pablo estaba predicando y se le dio la medianoche. Pero dice la palabra aquí que Éutico estaba a la ventana. Me llama la atención que el versículo 8 dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Solo eso dice todo el versículo, literalmente dice, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Bien, si era de noche, ya era la medianoche, quiere decir que afuera estaba oscuro. Y el Señor se toma el tiempo para especificar que había lámparas. ¿Qué quiere decir la lámpara? ¿Qué dice la palabra? Lámpara es a mis pies tu camino. Perdón, lámpara, sí, se me fue la palabra. Pero la lámpara es a nuestros pies, a mis pies tu camino. Si los tomaras, dice la palabra. Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra, perdón. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La lámpara es la palabra de Dios. Y el Señor se toma todo un versículo para decir que había muchas, escucha, adentro había mucha luz. Adentro habían bastante lámparas. Y Pablo estaba fluyendo, que dice que se le fue de largo. Él estaba enseñando la palabra. Pero Éutico
estaba en una posición donde él estaba cerca de la ventana, lo que me da a entender que la ventana da acceso hacia afuera. Amén. Él estaba mirando hacia afuera, él estaba mirando la oscuridad. Quizás si él se hubiera enfocado adentro, donde había luz, donde había lámpara, él no se duerme. Pero él estaba en una posición donde, a pesar que estaba dentro, ay Dios mío, él estaba adentro, pero él estaba viendo afuera. Él estaba con ganas de lo que estaba afuera. Él estaba con ganas de lo que estaba sucediendo afuera. Y por él desenfocarse, escucha bien, de la lámpara, por él desenfocarse de la luz, empezó a mirar la oscuridad y fue lo que lo hizo que se durmiera. Yo no sé para quién es esta palabra, pero si yo lo traje hoy es porque viene de parte de Dios, porque no estaba en el bosquete. Y Dios dice, por estar viendo afuera, aunque estás adentro, te vas a dormir. Te vas a dormir. ¿Y qué sucede con este hombre Éutico? No solo se durmió, sino que se cayó de un tercer piso. Porque cuando dejas de mirar la luz y estás mirando las tinieblas, estás mirando lo que está afuera, te vas a dormir. Uno, pero no solamente te vas a dormir, te vas a morir. Así de sencillo, te vas a morir. Pero ahora bien, Pablo pudo haber dicho, se murió por estar viendo afuera y aquí terminó todo. Vamos a enterrarlo, hacemos un velorio y quizás los hermanos que estaban ahí, ay, qué pesar, se murió. Sí, vamos a orar por fortaleza, por la familia, vamos ya. No, mira lo que hizo Pablo. Pablo dejó la prédica, dejó el lugar donde él estaba predicando y bajó hasta el piso donde estaba Éutico. Pero Pablo no fue a predicarle. Pablo no fue a reprender demonios. Pablo no fue a dar gritos y hablar en lenguas. Dice la palabra que Pablo bajó y lo abrazó. ¿Qué te quiero decir con esto? No es siempre una palabra, no es siempre eh, corregir, no es siempre decirle algo a alguien, no es siempre hablar, no es siempre reprochar, no es siempre una prédica, no. Dice la palabra, escucha, que Pablo lo abrazó. Y con el abrazo, él dijo, no se preocupen, todo está bien. Porque a veces un abrazo puede predicar todo. A veces un abrazo puede predicar absolutamente todo y puede rescatar esa alma que se había dormido y que también había muerto. Gloria a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. No importa cuán roto o perdido te sientas, Dios no ha terminado contigo. Dios no ha terminado con nosotros. Dios no ha terminado. Todavía hay mucha tela por cortar. Todavía hay mucho camino que recorrer. Gloria a Dios. Hay una nueva misericordia, un nuevo llamado, un nuevo propósito, un nuevo comienzo. Éutico estaba en la ventana del tercer piso. Y por estar afuera cayó y murió. Pero gloria a Dios porque su misericordia es nueva cada mañana. Que habemos Pablo con discernimiento para ver quién necesita un abrazo para ser revivido. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Que el día de hoy ese sea tu recordatorio. Que el día de hoy tú puedas recordar que no importa cuánto falles, Dios es un Dios de oportunidades. Y está atento a ver quién necesita ese abrazo para ser revivido. Gloria a Dios. Dios es un Dios de oportunidades. Que Dios hoy te siga recordando eso.
Que Dios hoy te use para dar esos abrazos de resurrección. Que Dios hoy te use para estar pendiente. ¿Quién? No los dejes caer. Es más, si ves a Éuticos sentados a la ventana, viendo hacia afuera, estate pendiente. Llévalos a la luz. Muévelos de la ventana. Muévelos de esa posición donde se encuentran. Muévelos de esa distracción. En lo que dependa de nosotros, que podamos tratar, que podamos ayudar, que podamos mover, que podamos evitar que los éuticos lleguen al nivel de distraerse tanto que caigan. Que podamos estar atentos de dar ese abrazo cuando veamos a un éutico muerto. Que podamos abrazar y dar vida en el nombre poderoso de Jesús. Créanme que ha sido un placer. Espero que este mensaje